de la esterilidad a la risa. Durante años, el silencio del vientre de Sara resonaba como el recuerdo de una promesa aplazada. El tiempo pasaba, y la risa de la juventud se convirtió en lamento contenido. Cada amanecer era un recordatorio de aquello que aún no había visto, el cumplimiento de la palabra de Dios. Sara había oído al Señor prometerle a Abraham que sería padre de una gran nación, pero la promesa parecía burlarse de la realidad. ¿Cómo concebir si el cuerpo ya no respondía y la esperanza parecía envejecer junto con ella? La Biblia describe el momento en que el ángel del Señor visita la tienda y anuncia: «De cierto volveré a ti, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo». Génesis 18:10. Y Sara, detrás de la cortina, se rió, no de alegría, sino de incredulidad. Rió ante la imposibilidad. Rió del contraste entre lo que Dios decía y lo que el espejo mostraba. Pero Dios escuchó aquella risa, y con la paciencia de quien escribe promesas con tinta eterna, respondió: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. El tiempo pasó, y el mismo vientre que parecía tierra seca fue visitado por la gracia. Cuando el niño nació, Sara declaró: «Dios me ha dado motivo de risa, y todo el que lo oiga se reirá conmigo». Génesis 21:6. La risa de duda se convirtió en risa de fe. Las lágrimas de espera se transformaron en testimonio de un Dios que no se olvida. Entre el silencio y el milagro, Dios estaba preparando el tiempo perfecto, porque sus promesas no caducan con la edad. Lo que Sara aprendió, todo corazón herido debe recordar. Las promesas de Dios no envejecen, maduran. Él transforma la esterilidad en risa y la demora en escenario de gloria. En cada lágrima no vista, Dios escribe el próximo capítulo de un cumplimiento seguro. Y si esta historia ha tocado tu corazón, continúa caminando con nosotros en la palabra. Suscríbete, deja tu amén en los comentarios y comparte este video, porque cuando Dios transforma lágrimas en promesa, el testimonio debe ser compartido. Lágrimas en el desierto. El sol quemaba la arena, y cada paso de Agar se volvía más pesado. Llevaba en brazos a su hijo, Ismael, y en el corazón el peso del abandono. Sara había pedido que se marchara, y Abraham, aunque dolido, la despidió con un odre de agua y un pedazo de pan. Así madre e hijo se dirigieron al desierto de Beerseba, un lugar donde el horizonte parece infinito, pero la esperanza, pequeña. La Biblia dice que, cuando el agua se terminó, Agar colocó al niño a la sombra de un arbusto y se alejó para no verlo morir. Se sentó a cierta distancia y lloró. No había oración articulada, ni fe triunfante, solo lágrimas. Pero las lágrimas son oraciones cuando el corazón ya no puede hablar. Y oyó Dios la voz del muchacho. Génesis 21:17. Mientras Agar lloraba, el cielo se movió. El ángel del Señor la llamó y dijo: «No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde está». En ese instante Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. El desierto no había cambiado, pero su visión sí. Lo que antes parecía fin, se convirtió en fuente. Dios no creó un nuevo camino. Reveló el que ya estaba allí. Las lágrimas de Agar fueron el puente entre el dolor y la revelación. Ella comprendió que el Dios de Abraham también veía a la sierva, y que el llanto de un niño perdido aún podía alcanzar el trono de la gracia. ¿Cuántas veces, como Agar, nos sentimos abandonados en medio del desierto? Pero el mismo Dios que oyó a Ismael escucha a nuestros hijos, nuestras penas y los silencios que no sabemos explicar. Hay pozos escondidos en los lugares de escasez, y Dios abre los ojos de quien llora para ver el milagro que siempre estuvo allí. De la humillación a la maternidad. Año tras año, Ana subía al templo de Silo con el mismo peso en el corazón. Tenía un marido que la amaba, pero una herida que nadie podía curar. Su vientre permanecía estéril, y su rival, Penina, la provocaba constantemente, recordándole lo que le faltaba. El nombre Ana significa gracia, pero su vida parecía llena de vergüenza. La Biblia dice: «Ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente». 1 Samuel 1:10. Las lágrimas de Ana no fueron silenciosas. Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria, pero ella respondió: «No, mi Señor. Soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante del Señor». 1 Samuel 1:15. Allí, ante el altar, Ana no solo oró, se entregó. No pidió un hijo por orgullo, sino por propósito. Prometió: «Si das a tu sierva un hijo varón, lo dedicaré al Señor todos los días de su vida». 1 Samuel 1:11. Y Dios escuchó. En el tiempo señalado, el vientre que era silencio se convirtió en canción. Llamó al niño Samuel, que significa Dios oyó. Ana aprendió que el altar es el lugar donde las lágrimas se convierten en semillas. El mismo suelo que recibió el llanto fue testigo del milagro. Dios no solo dio un hijo, dio un profeta, un legado, una voz que guiaría a una nación.
¿Cuántas veces oramos por algo que aún no llega y pensamos que Dios se ha olvidado? Pero el cielo no ignora las lágrimas sinceras. Él transforma el dolor en destino y la humillación en testimonio. Las lágrimas de Ana subieron como clamor y regresaron como promesa cumplida. Y cada persona que ora en silencio, cargando el peso de la espera, necesita recordar: Dios todavía transforma lágrimas en respuestas que cambian generaciones. Del pozo al trono. José era el hijo amado de Jacob, el muchacho de los sueños y los colores. Pero los sueños que Dios planta a veces nacen en medio del rechazo. Sus hermanos lo envidiaron, lo vendieron como esclavo y lo alejaron de su tierra y su padre. El joven que soñaba con estrellas primero cayó en la oscuridad de un pozo. Y lo tomaron y lo echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había agua en ella. Génesis 37:24. Lágrimas cayeron en aquel abismo. No fueron vistas por sus hermanos, pero sí oídas por Dios. Del pozo al palacio, José recorrió un camino de pérdidas, traiciones y prisiones. Fue olvidado por los hombres, pero recordado por el cielo. Años después, todo Egipto oiría el sonido de un llanto diferente. Entonces José no pudo contenerse y lloró en alta voz. Génesis 45:1-2. Era el reencuentro con sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, pero ahora no lloraba de dolor, sino de revelación. Lo que parecía tragedia era, en realidad, propósito. José les dijo: «No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa». Génesis 45:8. Dios transformó el llanto del pozo en provisión para una nación. Las lágrimas de la prisión se convirtieron en semillas de perdón. El niño rechazado se convirtió en el hombre que sostuvo a la familia que lo hirió. Así actúa Dios. Mientras lloramos en el valle, Él construye el trono. Cada lágrima es un ladrillo en la escalera hacia el propósito. José entendió que el sufrimiento no anuló la promesa, solo la maduró. Y cuando llegó el tiempo, el mismo Dios que recogió sus lágrimas se las devolvió en forma de honra. Porque el Dios que ve el fondo del pozo también prepara la cima del trono. Del desespero a la canción. Antes de ser rey, David fue un fugitivo. El hombre conforme al corazón de Dios pasó noches escondido en cavernas, rodeado de enemigos y de sus propias angustias. Aquel que venció a Goliat enfrentó un enemigo más silencioso, el miedo. Y cuando nadie más lo escuchaba, aprendió a transformar el llanto en canción. Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu odre. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 56:8. Cada lágrima derramada en las montañas del exilio fue registrada por Dios. David sabía que el Señor no desperdicia lágrimas, las transforma en notas de adoración. Entre la soledad y la persecución nacían salmos que atravesarían generaciones. Cuando el corazón de David desfallecía, escribía: «El llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana». Salmo 35. El rey que llegaría a gobernar Israel primero aprendió a postrarse en el anonimato. Sus lágrimas no fueron señal de debilidad, sino de intimidad. En cada huida, en cada traición, David descubría que quien llora delante de Dios, canta delante de los hombres. Su dolor se volvió alabanza, el desespero se transformó en melodía, y la cueva, lugar de miedo, se convirtió en escuela de adoración. El mismo David que un día escribió: «Estoy cansado de gemir», Salmo 6:6, fue quien después proclamó: «Bendice, alma mía, al Señor», porque Dios es especialista en convertir lágrimas en letras de fe. El llanto de David enseña que el sufrimiento no tiene que silenciar la voz, puede purificarla. Cuando todo parece derrumbarse, el alma aún puede cantar, porque las lágrimas que caen en el escondite son el ensayo de las victorias que vendrán en el palacio. Lágrimas que cambiaron el decreto. El rey Ezequías estaba enfermo. El profeta Isaías entró en su habitación con un mensaje duro y definitivo. Así dice el Señor: «Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás». Nunu Reyes 20:1. Era un decreto, una sentencia del propio Dios. Pero el corazón de Ezequías no se resignó. Se volvió hacia la pared y lloró. Aquel cuarto de enfermedad se convirtió en un altar silencioso. Sin fuerzas para levantarse, elevó su alma. Y la Biblia dice: Ezequías lloró con gran llanto. Aquellas lágrimas no fueron de desesperación, sino de comunión. Fueron el grito del alma que aún cree, aun cuando todo parece decidido. Y antes de que Isaías saliera del patio del palacio, la palabra de Dios lo alcanzó nuevamente. «Vuelve y di a Ezequías: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que te sanaré». El tiempo que estaba por terminar fue renovado. Dios añadió 15 años a su vida. El decreto fue revertido por el peso de un corazón quebrantado. Ezequías aprendió que las lágrimas sinceras tienen poder para tocar el cielo. Cuando el cuerpo no responde y la medicina calla, aún existe una oración que habla más fuerte: el llanto de la fe.
¿Cuántas veces creemos que el destino está sellado, que el diagnóstico es final, que no hay salida? Pero el Dios de Ezequías sigue viendo lágrimas y cambiando historias. Lo que parecía sentencia se convierte en testimonio. La habitación de dolor se vuelve santuario de esperanza. Las lágrimas que muchos llaman debilidad, Dios las llama intercesión. Y quien se vuelve hacia la pared con el corazón quebrantado puede ver ventanas abrirse hacia la vida, porque Dios aún escucha a quien llora y responde con misericordia. Lágrimas frente al sepulcro. Era de madrugada. El cielo todavía cargaba el peso de la noche, y el corazón de María Magdalena también. Fue al sepulcro llevando perfumes y recuerdos. Pero la tumba estaba vacía. El cuerpo de Jesús no estaba allí. Y frente a la piedra removida, ella lloró. María estaba afuera junto al sepulcro, llorando. Juan 20:11. Las lágrimas caían no solo por el cuerpo ausente, sino por la esperanza que parecía muerta. El maestro que había expulsado de ella 7 demonios ahora parecía vencido por la muerte. El silencio de aquel jardín resonaba con el dolor de un corazón quebrado. Mientras lloraba, María se inclinó y miró dentro del sepulcro. 2 ángeles estaban allí, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella respondió entre sollozos: «Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Entonces se volvió y vio a un hombre. Pensó que era el jardinero, pero entonces escuchó la voz que transformaría el llanto en esperanza. «María». Una sola palabra, y toda la oscuridad se disipó. La voz del resucitado atravesó el luto y encendió de nuevo la fe. Ella, volviéndose, le dijo: «Raboni», que significa maestro. Juan 20:16. En ese instante, las lágrimas de María no desaparecieron. Fueron redimidas. El llanto frente al sepulcro se convirtió en el primer testimonio de la resurrección. Ella fue la primera en anunciar que la muerte había sido vencida. Lo que comenzó con llanto terminó en misión. Lo que parecía final se reveló como comienzo. María aprendió que el Cristo vivo siempre se manifiesta en medio de las lágrimas sinceras. Y aún hoy, cuando los ojos se llenan de dolor ante lo que parece perdido, el mismo Jesús se acerca y llama por el nombre, porque quien llora ante la tumba puede ser sorprendido por la voz de la vida. El llanto en Getsemaní. Aquella noche, el huerto de Getsemaní estaba cubierto de silencio y sombras. Jesús se apartó un poco de los discípulos y cayó con el rostro en tierra. Allí el Hijo de Dios lloró. No por debilidad, sino por amor. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Lucas 22:44. Cada gota que caía sobre aquel suelo sagrado era el peso de un mundo entero siendo entregado al Padre. El Salvador sentía la soledad, el miedo y el dolor que nos pertenecían a nosotros. Y aún así oraba: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Hebreos dice que Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Aquellas lágrimas no pedían escapar, pedían fuerza para cumplir. En Getsemaní la voluntad humana se rindió ante la divina. Las lágrimas de Jesús regaron el suelo de la redención. Allí comenzó la promesa que se cumpliría en la cruz y se revelaría en la tumba vacía. El llanto del Cordero abrió el camino hacia la alegría eterna de los redimidos. El Hijo lloró para que nosotros fuéramos consolados, sangró para que fuéramos sanados, guardó silencio para que nuestra voz tuviera vida ante el Padre. Cada gota caída aquella noche fue semilla de victoria. Y el jardín que fue testigo del llanto también fue preludio de la resurrección. En cada historia, Dios mostró que ninguna lágrima se pierde, pero en Jesús todas las lágrimas se encontraron. En Getsemaní, Él lloró por nosotros, y de aquellas gotas de dolor nació la salvación. El llanto del Cordero abrió el camino de la alegría eterna. Las lágrimas cayeron a la tierra, pero la respuesta vino del cielo, y por eso la promesa sigue viva. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Si hoy atraviesas tu propio Getsemaní, recuerda, Dios aún ve, aún escucha y aún transforma lágrimas en promesas cumplidas. Y si esta palabra habló a tu corazón, permanece con nosotros en el camino de la fe. Suscríbete, deja tu amén en los comentarios y comparte este mensaje para que más corazones descubran que el mismo Dios que secó sus lágrimas también secará las tuyas.